Nuevamente estará presente en los próximos premios Oscar. El agente Topo, de la directora Maite Alberdi, irá por el galardón al mejor documental. Es primera vez, de hecho, que una cinta nacional es nominada a esta categoría y será la única representante del cine latinoamericano en la premiación de este año. Vamos a hablar sobre esta noticia. Estamos ya con Jorge David, doctor Zombie, académico de la Escuela de Cine de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. A ver, yo comentaba un poco, hay varios elementos que son bien inéditos. No es la primera película, tenemos de hecho películas que han ganado el Oscar, que es una buena noticia, pero dentro de las nominaciones para documental, mejor documental, eso no había sucedido. ¿Cómo se puede evaluar también lo que fue la nominación del día de ayer? Por dos razones se puede evaluar bastante bien o de forma bastante grata. La primera de ellas es por el hecho de que esencialmente es la primera mujer nominada a los premios Sí. Oscar de nuestro país, lo cual pone a Maite Alberdi en un escalafón bastante importante y también a nivel latinoamericano. Y lo segundo porque es primer documental, y esto viene cumpliendo en un ciclo que ha venido de casi de fase de 2 años. Primero fue Historia de un oso, después de esto tuvimos Una mujer fantástica, y ahora después, 2 años después, tenemos a Maite Alberdi. Muestra un ciclo y un proceso en la industria que es súper interesante para apreciar el estándar técnico y el estándar de contenido que está empezando a producir nuestro país, que empieza a llamar ya la atención también de mercados más grandes y mercados más consolidados como el norteamericano. Es importante que entendamos que para que una película esté en el Oscar, no solamente tiene que cumplir con un cierto nivel de recorrido, sino que tiene que tener ciertas cualidades aptas para que estén dentro de este nivel de categorías que permitan convertirla en una cinta un poco más universal y no tan de nicho, no tan pequeña como para un público particular. Si bien las películas del Oscar generalmente no son películas muy taquilleras en escena, sí son películas que tienen bastante reconocimiento por la distribución mundial que tienen. Entonces, para nuestra industria, el hito que marca Maite Alberdi con un documental que tiene su propia proposición de lenguaje, su propia proposición de narrativa, que se arriesga con una propuesta que es un juego para la persona que va a representar el personaje principal del relato, se vuelve claramente un logro mucho mayor de lo que nosotros o de lo que cualquier persona podría pensar que es solamente por el nombramiento de una película a un premio por reconocimiento de la obra. Jorge, ¿qué se mide, qué se evalúa en la categoría de mejor documental por parte de la academia? Porque también hay que considerar una cosa bastante obvia, que los documentales son distintos a otras categorías donde son otros elementos los que se van cotejando. Y muy importante lo que tú decías, también de alguna manera mostrar que este documental tiene que tener conceptos bien universales para estar dentro de este sitial. Claro, el primero es recordar que los relatos tienen que tener cierto nivel de universalidad en la propuesta. Y lo segundo es que particularmente lo primero que tenemos que recordar es que el documental, y esto para que el público no se aleje, porque Chile tiene como un problema con el documental que lo considera muy, o está cerca como del reportaje, o está como muy lejano, como que es contenido demasiado elevado Claro, o lejano, muy o específico muchas veces. muy específico quizás, tienes razón. Pero la verdad es que no lo es. La constitución del relato es similar al relato que ustedes podrían ver en la ficción, solamente que tiene ciertos juegos o ciertas reglas distintas y que particularmente depende mucho del punto de vista. Y el punto de vista, en este caso, Maite Alberdi se lo entrega al protagonista. Ella lo acompaña. Es muy notable el manejo de planos que tiene la película, porque los planos, la forma en que se encuadra la cámara, nunca baja del plano medio, dándote la sensación de que está ahí a la par con el personaje. Entonces, todo ese tipo de detalles de lenguaje, toda esa riqueza y esos matices, más el humor que nace desde una inocencia muy bonita y muy sensible, claro, le dan muchas cualidades a la cinta de Maite Alberdi, que son universales y que ustedes podrían describirlas también en una película normal, en una película que no es del formato documental, por decirlo normal, en realidad, del formato documental, una película que ustedes podrían estar yendo a ver al cine por azar o de repente la pescaron en el cable. Entonces, la forma de evaluar tampoco es tan diferente. Se busca que el relato tenga una coherencia, se busca que tenga un punto de vista. Hay reglas esenciales técnicas, el montaje, el uso de la música, cómo marca los momentos narrativos, cuánto tiempo acompaña el personaje con la cámara, si la deja o Hay no, una en fin. construcción audiovisual también que hace parte de este, lo que me has comentado, que El agente Topo es un documental, pero en algunos minutos tú piensas que es una película ficcionada, como una película de otra categoría, digamos. Entonces eso también le da cierta gracia, ¿no?
De eso es de lo que me refería cuando digo que Maite Verdi juega con esta idea y le traspasa, deja el punto de vista y se lo traspasa al protagonista, Claro. lo que lo convierte casi en un actor. Y claro, me ha pasado que me he topado con noticias cuando he entrado o en nuestro sitio donde trabajo radialmente, que es un sitio de cultura, donde ponen notas de la película, que la gente habla de los actores y cree que está actuado y no recuerda, pierde la noción de que está frente a un documental, que acá la cámara está capturando lo que el personaje vive y que la decisión de mostrar lo que hay ahí es de la directora y eso es lo que estamos celebrando en este momento con esa nominación. Ahora, Jorge, ¿cuál es la competencia? Porque entiendo que también está bien, bien ardua lo que puede ser la competencia con los distintos documentales, entre ellos hay varios nombres que le hacen, va a ser una competencia bien reñida, a eso me refiero. Sí, Coleptic parece ser el más. Mira, ¿cómo se llama esto? Hay puros animales extraños en esta categoría. Está lo que el topo, lo que el, ¿cómo es esto? Lo que el pulpo me enseñó, que ustedes lo pueden ver, está en Netflix para que lo puedan realizar. Está Time, que es más difícil de encontrar por lo que tengo entendido. No sé si estará en alguna otra plataforma. Pero en realidad la competencia acá, uno de los que se alza como muy favorito es Collective, que es un documental rumano donde se cuenta la historia de un accidente en un Una local de discoteca en concierto, un Bucarest, poco ¿no? lo que pasó, claro, lo que pasó un poco con Cromañón en Argentina. Sí. Y se produjeron muertes, pero lo más fuerte es que ahí se produjeron muchas muertes después del incendio con personas, con jóvenes que no tendrían que haber muerto. Y este caso, por la magnitud, reveló un problema y casos de corrupción en el tema de la salud. Entonces el documental acompaña todo un proceso y es brillantemente bien contado, y se alza como una de las competencias más fuertes para la gente top. Claro, viene con una carrera que si bien la gente top también viene cumpliendo con un ciclo de premios y de nominaciones en temporadas latinoamericanas de premios como el Goya. Collective también viene acumulando a paso grande sus preseas, entonces yo creo que la gran competencia ahí es Collective. Jorge, estábamos hablando un poquito también de lo que es la nominación en sí, y yo recuerdo cuando fue nominada Historia de un oso, en su minuto cuando fue, y no antes de ganar, sino cuando fue nominada, y ahí se hace popular, conocida también por los chilenos. Siempre hablamos de que nosotros consumimos muy poco cine chileno, más cine mainstream o internacional, digamos. Ahora, ¿para qué decir con las plataformas de streaming? De hecho, La Gente Topo está en Netflix y uno ya puede optar justamente a poder verla en estos tiempos. Recuerdo la nominación de Historia de un oso, también de Una mujer fantástica, que empezaron a relevar también y decir, mira el cine chileno y las distintas expresiones que existen. Ahora tenemos la expresión documental de La Gente Topo. ¿Tú crees que también ya con la nominación esto puede ir relevando, aumentando lo que es un género en nuestro país que tiene mucho bagaje, mucha historia, pero que muchas veces no es consumido por nosotros mismos? Y acá hay dos falencias súper importantes que hay que tener. Que la primera es entender que para que haya apreciación audiovisual tiene que haber una cultura o un desarrollo de una cultura audiovisual. Entonces, ponerse a pensar que esto va a hacer crecer rápidamente el fandom del consumo de documentales nacionales es un poco inocente, Ya. porque en realidad estos son solamente hitos. Sí. Para que eso empezara a pasar debería haber una constante de documentales nacionales que empezaran a generar cierto ruido, cierta noción de su existencia como circuito en las grandes audiencias. Pero eso es bastante complejo que ocurra, también por el nivel de capacidad de información o de capital de inversión en comunicación que hay por parte de la industria para anunciar que hay una obra nueva en el mercado. La solución radica en la educación, esencialmente. Estamos en el año 2021, es bastante inverosímil que siendo el celular parte de la cotidianidad y de las horas diarias de los jóvenes y los niños y los adultos y todo el mundo, no estemos enseñando lenguaje audiovisual en los colegios. Si entendiéramos desde ese punto la creación de audiencia, podríamos hablar de que podríamos tener un campo de mercado que nos permitiera apreciar todos estos nuevos géneros que están saliendo dentro o dándose a conocer en nuestro país. Lo cierto es que esto va a ser un hito, posiblemente, pero para que se transforme eventualmente en algo que de verdad influya en el consumo de contenido audiovisual, tenemos que pensar que esto tendría que ser una constante casi anual.
Sí tenemos una constante de confirmación de que todos los mitos del cine chileno y los prejuicios que hay alrededor de ellos han ido desapareciendo en este ciclo de 6 años de nominación. Y lo cual es bastante bueno para sacarse un poco ese adjetivo, como decir cine chileno como si fuese un subgénero y que conlleva ciertos estereotipos como el uso de garabato o que sean películas de poblaciones o políticas. Hasta hace 6 años nos tocó conversar una vez también, el cine chileno era sinónimo del garabato solamente, del chilenismo, y vamos viendo cómo eso se va desarrollando y se va dejando ese estereotipo que igualmente existía, pero hay películas donde no se basaba en eso, digamos, en el chilenismo mismo, pero era un poquito más bien en segundo plano. Exacto. Bueno, ese es el punto, más bien, a plantear. Que el fondo esto ha permitido que en estos 6 años estemos cambiando un poco la percepción de lo que podría definirse como la marca de cine chileno. Sí, es verdad, eso ha ido cambiando y estamos recién pasando 6 años, van a pasar una generación más antes de que empecemos a percibir esos cambios de percepción sobre la industria. Pero ahora lo que hay que celebrar es que tenemos un primer hito en muchos campos. Primer documental nominado en la historia, primera mujer nominada en la historia de nuestro país. Y así. Y si ganamos, imagínate, mucho mejor todavía. Sí. Y estaríamos cumpliendo con un espectro grande de 3 partes. Faltaría quizás cortos de ficción no animados para empezar a completar ya un póker completo de premios Oscar. Claro, todas las cartas de la mesa. Jorge, hablemos un poquito también de Mayta Alberdi, que algunos pueden haberla conocido por El Agente Topo, porque quizás se hace más popular, pero hay una filmografía, documentales preciosos, La Once, por ejemplo, quizás una de sus primeras grandes obras más conocidas, también Los Niños, El Salvavidas. Hay una línea de documentales que tiene el estilo, la marca de Mayta Alberdi. Aquí se hace un poquito, me han comentado, yo no he podido ver El Agente Topo todavía, se hace una diferencia con respecto al resto de sus documentales porque tiene esa, donde los que participan del documental parecen los personajes de una película, que es distinto a lo que ha hecho anteriormente Mayta Alberdi. Sí, ese es el riesgo, esa es la gracia, ese es el juego. Y ahí radica quizá el humor de ella, que para la gente que le ha tocado conversar con ella, lo puede descubrir porque es una persona de tiene un humor muy notable. Y es muy bonito cómo lo imprime en su cine. Es muy bonito cómo lo imprime en La Once, desde cierta edad y desde cierta inocencia. Es bonito cómo se imprime en Los Niños, que lo tiene, pero lo tiene. Y el Agente Topo está presente. Es bonito verlo como un espectador sentarse a apreciar el juego de estas personas adultas. Y está quizás ahí su potencial en el ojo, en esa capacidad que tiene de capturar justamente esos momentos y convertirlos entre la inocencia, nos va revelando la llaga más grande que puede tener una sociedad, particularmente con los personajes que están fuera de los rangos más competitivos económicamente. Es muy bonito ese proceso, que uno lo puede apreciar si uno se dedica a revisar la filmografía de ella, que de verdad debe ser una de las audiovisualistas más sorprendentes de nuestro país. Así que no, la invitación pública completa que la puedan ver y puedan disfrutar de su obra. Perdón, me había olvidado un pequeño detalle. Para la gente, que es un dato que me acordé entre medio, para la gente que le interesa conocer cómo el proceso de los cortometrajes en Chile, se está llevando a cabo el Festival de Cine Leu. En este momento, que es el único festival acá en la zona que es un ente calificador de los premios Oscar, ya que estamos hablando de lo mismo. Y ahí justamente se presentan diferentes cortometrajes de diferentes partes del mundo y el ganador entra en la carrera justamente, que también está acá. Hay un polo acá, hay un punto acá de esta carrera para ganarse el premio de la Academia en nuestro país. Y ese es el Festival de Cine Leu. Jorge David, Doctor Zombie, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y esperando todo el éxito de La Agente Topo ahí en las lides de los Oscars. Un abrazo, que estés muy bien. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao. Vamos a cambiar de tema. El retiro del monumento al general